saludo a todos y bienvenidos a una nueva edición de PDH Podcast. En este episodio conmemoraremos el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, un tema de gran importancia que nos invita a reflexionar sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Para guiarnos en esta conversación, tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Teresa Maldonado. Ella es defensora de las personas mayores. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, Edgar. Gracias por estar esta mañana, pues permitiéndome que comparta el espacio con usted en un tema tan importante. Importante también es que las personas que en este momento están viendo este contenido sepan que la licenciada Teresa Maldonado ha sido nominada entre los 50 líderes a nivel mundial que promueven un envejecimiento activo y saludable por parte de la Organización de las Naciones Unidas y también de la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que verdaderamente para mí es un honor estar compartiendo en esta oportunidad con usted. Y para entrar de lleno, licenciada, en el tema, cuando hablamos o hacemos referencia a la palabra maltrato, ¿qué es verdaderamente lo que significa? Bueno, el maltrato va a ser aquella acción que sea dirigida de manera objetiva o subjetiva, o sea, tenga una intención o no, y que va a provocar o va a infringir en las personas mayores un dolor, sea físico, psicológico, mental también podría ser, y que definitivamente pues le va a afectar su salud y por consiguiente pues va a ir en un atropello a su dignidad como persona mayor. Y justamente en estos atropellos vemos muchas veces acciones que como personas podemos cometer, pero que de alguna forma ya está como normalizado en las formas de comportamiento dentro de nuestra sociedad, que no lo vemos como tal, como un acto de maltrato, en este caso de violencia. ¿Cuáles son las formas pues, de violencia o los tipos de violencia que pueden existir hacia las personas mayores? Pues lamentablemente, entre comillas, ese normalizado, ¿verdad? Que pues socialmente estamos acostumbrados a ver estos actos que atropellan contra la dignidad de las personas mayores, los cuales pues definitivamente no debiesen de darse, sino que estar plenamente todos conscientes de que este sector poblacional sigue siendo pues sujeto de derecho y que por consiguiente hay que respetarlos. Para orientarnos un poco en lo que también es meramente en sí el maltrato, pues puedo comentarle a usted que estamos hablando entonces de un maltrato físico, un maltrato psicológico, un maltrato derivado de abandono o negligencia. También está el relacionado al abuso patrimonial o financiero y pues también ya se cuenta con un catálogo dentro de esto, el denominado el maltrato institucional, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos del maltrato físico, pues es muy fácil de conocerlo porque esto vamos a evidenciarlo cuando una persona pues sin causa justificada alguna aparece con rasguños, con moretes, con algo que físicamente indica y nos está dando una señal que algo ocurre porque no hay algo justificado con que aparezca así. El psicológico es muy difícil de detectar y es el que más afecta a las personas mayores como producto de cualquier otra de las clases de maltrato. El psicológico, pues como las personas en mayoría de casos prefieren no hablar, prefieren quedarse callados precisamente por lo que usted dijo, porque tiende a normalizarse y las personas se acostumbran como que eso fuera parte de su diario vivir o bien lo toman como que pues que se lo merecen, por ejemplo, porque están recibiendo el apoyo económico de vivienda y entonces se quedan callados. Y está también el relacionado al abandono. El abandono es cuando plenamente se tiene conciencia de hacer acciones en favor de las personas mayores y no se hacen. Ese es un maltrato por abandono. Se diferencia de la negligencia porque cuando es un maltrato por negligencia es cuando yo pues ignoro o no tengo conocimiento de las acciones que estoy realizando y que me están encaminando hacia un maltrato.
Por ejemplo, cuando desconozco que la persona mayor que está en mi núcleo familiar, yo como responsable, pues tengo que asistirlo a una cita médica, a proporcionarle medicamentos, y desconozco que eso pues lo debo hacer, estoy cayendo en un maltrato por negligencia, porque desconozco esas mis responsabilidades. Licenciada, y en otro orden de ideas, también hizo referencia hacia un tipo de maltrato económico o financiero. ¿Cómo podríamos ejemplificar? Sí, vea, lamentablemente pues es bastante común, con mucha frecuencia ocurre, y esto es cuando en aquellos casos, por ejemplo, las personas mayores son despojadas de sus bienes materiales, despojados de grandes propiedades e inclusive pues de sus pensiones, cuando de manera muy suspicaz o de manera que la quieren hacer muy oculta, los manipulan para que no sean ellos quienes cobren sus pensiones, sino que son terceras personas, y ya no los dejan decidir en el manejo de ese aporte económico que reciben mensualmente. Eso es parte de lo que es el maltrato relacionado al patrimonio, a lo financiero. Y es interesante todo esto que usted en este momento menciona, porque pues se tiene conocimiento que a nivel mundial 1 de cada 6 personas mayores sufren algún tipo de violencia. Pero, ¿cuáles serían las causas que originan esta problemática? Primeramente es una falta de cultura y respeto hacia las personas mayores. Dentro de los propios grupos, entornos familiares, se ha desvalorizado mucho lo que es persona mayor a través de tanto estigma que nos han inyectado con mensajes que se reciben continuamente y que empiezan desde cortas etapas de nuestra vida. No se valora, no se le da el lugar dentro del seno del hogar. Ese es uno de los principales cuestiones que afectan que esté ocurriendo el maltrato en 1 de cada 6 en todo el mundo. Entonces también nos trasladamos ya a dimensionar qué pasa entonces con medidas de prevención. Entonces, si no existen a través de las instancias que corresponda realizar acciones que vayan encaminadas en prevenir el maltrato, va a seguir prevaleciendo. Tenemos también una falta de cultura de denuncia, no nos atrevemos a denunciar. Como le dije hace un momento, empezando por las personas mayores que se quedan calladas, que son temerosas más cuando ocurre dentro de las propias familias, y de pronto tal vez no es solo por temor, sino que es también porque ocurre dentro del mismo contexto familiar, como que tienen un sentimiento de vergüenza y no quieren comunicarlo. Y por otro lado, aparte de esto que les señalo, pues hay un desconocimiento total sobre los derechos que les asisten a las personas mayores. Entonces aquí estaríamos hablando un poco de lo que es la educación que deben tener todos los entornos, todas las comunidades en cuanto a qué es el respeto y cómo dignificar a las personas mayores. Y en este sentido, usted hace mención que pues verdaderamente existe una ausencia, digámoslo así, del tema de las denuncias hacia la parte institucional por parte de las personas. Hablábamos anteriormente de los diferentes tipos de violencia y, por ejemplo, en la violencia o maltrato físico, pues indicaba usted que es notorio, ¿verdad? Un golpe en cuanto con un moretón, un aruño, pero también entre otras modalidades del maltrato, por ejemplo, la violencia o maltrato psicológico. Ese a simple vista no lo podemos observar, pero ¿cómo es que podríamos nosotros en la observación identificar señales para poder nosotros desde nuestros espacios darle algún seguimiento y promover una denuncia, por ejemplo? Sí, en este sentido debemos poner mucha atención cuando la persona mayor se vuelve retraída, cuando se aísla, cuando se ve que ella misma provoca una soledad no deseada, se dice, porque es la circunstancia que la está haciendo que se aleje no solo de su entorno familiar, sino de aspectos sociales. Entonces, cuando se vea que una persona tiene cambios encaminados a la soledad, al retraimiento, a no querer compartir, habrá que investigar, habrá que generar confianza con él o ella
para que pues se establezca si realmente no está oculto un maltrato. Es muy preocupante porque el abordaje psicológico es el que debiese de arrancar a partir de que se note no solo meramente sino cualquier otra forma de maltrato existente. También quiero agregarle que existe ahora ya también el maltrato institucional, que está relacionado a cuando las instancias, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, no responden a las necesidades de las personas mayores. Los mismos sistemas creados hacen que se caiga en un maltrato institucional. En relación a esto que me está diciendo ahora, por parte de la institucionalidad, ¿existirán esfuerzos que se estén realizando tanto a nivel mundial como a nivel nacional, licenciada? Sí, por ejemplo, a nivel del sistema de Naciones Unidas, pues justo ha sido nombrado ya desde el año 2010 un grupo de trabajo que se denomina Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento, y es el que se ha encargado desde el 2010 para la fecha en estar trabajando arduamente con reuniones anuales a través de las cuales pues se ha logrado establecer que sí existe a nivel mundial un vacío, brechas en cuanto a que sí existen normas internas en los diferentes países, pero estos permiten dejar esos vacíos, esas brechas que no permiten que se cumpla a cabalidad los derechos de las personas mayores, ya sean políticos, sociales o culturales. Teniendo en cuenta esto que pues usted nos está compartiendo en este momento, pues yo tengo conocimiento que la institución del procurador ha tenido participación en estos escenarios o en este tipo de convocatorias que realiza la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál ha sido el rol que como institución hemos jugado en estas convocatorias? Sí, efectivamente la Procuraduría de Derechos Humanos ha tenido una participación activa en las convocatorias que ha hecho este grupo de composición abierta, y puedo comentarle lo reciente. Por ejemplo, en el año 2023 estuvimos participando en la 13ª reunión del grupo, en la cual pues se logró llegar a una resolución donde pues ya se llegaba al acuerdo de que era necesario pues establecer cuáles eran esas brechas que no permiten que las personas mayores puedan gozar plenamente de sus derechos. Entonces se procedió, se creó un grupo cofacilitador que lo conformó este país de Portugal y Brasil, y ellos generaron cuestionarios tanto a las misiones de los países como a organizaciones no gubernamentales y por supuesto a las instituciones nacionales de derechos humanos con estatus A, como lo es la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, a través de los cuales pues nos trasladaban preguntas relacionadas en cuanto a qué no permitía el acceso a la salud de las personas mayores en cada uno de los países, qué no permitía el acceso a la inclusión social, al trabajo, al aspecto educativo, y así cada uno de los derechos correspondientes se fueron resolviendo. Y ya este año pues se tuvo otra participación bastante plena, porque a través de las respuestas de países o organizaciones no gubernamentales e instituciones nacionales de derechos humanos, pues hubo un consenso de países y se aprobó que se pudiese ya presentar como una propuesta al Secretario General de Naciones Unidas para que se empiece a elaborar un documento vinculante a nivel universal que contenga pues todos los derechos de las personas mayores. Y para la Procuraduría de Derechos Humanos hay algo relevante, porque el señor procurador, el doctor Alejandro Córdoba, pudo ser ponente en esta 14ª reunión y habló muy específicamente de lo relacionado al acceso a la salud y a la inclusión social de las personas mayores guatemaltecas, como esas brechas y esos vacíos, a pesar de que sí contamos pues con una norma interna, pues siempre impide alguna situación que no se puedan cumplir plenamente. Su mensaje fue muy contundente, pues diciendo de que como institución de derechos humanos pues estaba
en el pleno apoyo para todo lo que se venga de aquí en adelante para propiciar la redacción de un documento universal. Interesante porque a nivel latinoamericano pues fue la institución del Procurador de los Derechos Humanos acá en Guatemala la que tuvo esa voz, ¿verdad?, en cuanto a la defensa, protección y promoción de los derechos de las personas mayores. No sé si podríamos ahondar un poco sobre la ponencia que tuvo el señor Procurador, el doctor Alejandro Córdoba. Sí, efectivamente, por ejemplo, respecto a la inclusión social, habló como a través de pandemia COVID-19, por las diferentes estrategias que se tuvieron, pues se evidenció esa falta de protocolos específicos para atención de personas mayores en el ámbito de salud, cómo a través de esas prácticas que se llevaron a cabo, pues las personas mayores fueron pues vulneradas aún mal en su derecho al acceso a la salud, porque se le daba prioridad muchas veces a personas de menor edad, utilizando un protocolo de que el que tenga más expectativa de vida es al que hay que atender primeramente, ¿verdad? Por otro lado, pues también en respecto a la inclusión social, cómo es esa importancia y la relevancia que tiene este tema, porque la inclusión social no abarca únicamente cuestiones meramente sociales, sino que también está todo lo relacionado con el derecho a una vivienda digna, con el derecho a una oportunidad de trabajo, con el derecho a pensiones dignas, o sea, abarca un escenario muy amplio toda la inclusión social, y que no darle relevancia a este tema, pues se vulnera aún más los derechos que le corresponden a las personas guatemaltecas de 60 años y más. Entiendo yo entonces que parte, digamos, de lo que se ha señalado es que como Estado no contamos con un protocolo que garantice una atención digna hacia las personas mayores. Sí, fíjese que lo que usted menciona, pues es muy importante tocarlo, lo relacionado a protocolos, porque es muy importante y que sería parte también de la prevención que hablamos al principio para prevención del maltrato, la importancia de que cada instancia que tiene un programa o que maneja algo relacionado a atención de personas mayores cuente con uno específico. Y le pongo un ejemplo, por ejemplo, muy así como palpable, que son los casos que se derivan dentro de las instalaciones hospitalarias, áreas de encamamiento, que ocurre que muchos familiares lamentablemente dejan abandonadas a sus personas mayores, al abuelo, al padre, a la madre, y entonces esto ha ido en aumento, porque en el mes de mayo en un hospital de Cobán, una trabajadora social indica pues que tenía 6 personas de 60 años y más en un área de encamamiento, pues supuestamente en estado de abandono porque no los visitaban familiares. Contar con protocolos específicos para el diligenciamiento de estos casos desde que se visualiza que se van a dar, pues posiblemente evitaría que se llegara a que realmente ocurra ese hecho del abandono, ¿verdad? Entonces sí, se carece de protocolos específicos para atención de personas mayores en cualquiera de los ámbitos. Y muy importante mencionar que estos protocolos tienen que tener un enfoque gerontológico. Cuando se dice gerontológico nos estamos relacionando a la gerontología, que es la ciencia que estudia el proceso del envejecimiento y que va a dar todos los parámetros y directrices, y que además es la ciencia que fue la primera que habló sobre los derechos que le corresponden a las personas mayores. Entonces es muy importante que se vayan encaminados por ahí, con un enfoque gerontológico. Licenciada, y pues verdaderamente es un escenario de retos y desafíos el que contextualiza la vida de las personas mayores en nuestro país, y en ese sentido, ¿cuál es el trabajo que la Defensoría está realizando o realiza en el día a día? Pues conforme el mandato, en el marco del mandato constitucional, pues realizamos la supervisión a la administración pública, y por otro lado pues también tenemos acciones encaminadas a la orientación, al acompañamiento
y también, por supuesto, a dar todo el apoyo cuando se nos es requerido en hacer alguna actuación específica con denuncias que presentan aquí en la institución, y la Defensoría pues ve específicamente lo de las personas mayores. Ahora usted menciona el tema de las denuncias que realizan en la institución, ¿verdad? Y justamente en la parte inicial de este episodio hablábamos sobre esa casi o nula existencia de denuncias en relación al tema del maltrato hacia las personas mayores. Para las personas que tengan la intención de realizar una denuncia, ¿cuál es la forma de acercarse y poder realizar la misma? Pues pueden hacerlo de manera personal. También se cuenta con el call center 1555, a través del cual pues pueden hacer la denuncia respectiva. También a través de la página de la institución, ahí hay un apartado por la cual pueden dirigirse, y vía telefónica. Muy importante mencionar que la Procuraduría de Derechos Humanos es una institución que, de acuerdo también en su contexto del mandato constitucional, puede recibir denuncias anónimas y pues se diligencian de igual manera. ¿Existirá alguna forma de abordar este tipo de situaciones al momento de identificar algún caso, supongamos, y tener la intención de realizar la denuncia? Sí, definitivamente cuando las personas que estén interesadas en presentar la denuncia, primero que tienen que hacer es dar datos concretos, ¿verdad? Direcciones exactas, mucho mejor pues si se enriquece con nombres específicos tanto de la supuesta persona que es objeto de ese maltrato y los supuestos sujetos que estén ejerciendo ese maltrato, que sean los datos más fidedignos para que al momento de la investigación pues se pueda hacer el abordaje correspondiente. Importante información que nos comparte en este episodio la licenciada Teresa Maldonado, defensora de las personas mayores de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Ya para entrar en una parte final de nuestro episodio en este podcast, ¿alguna reflexión, licenciada, que usted nos pudiera compartir en este momento? Bueno, pues realmente el mensaje en esta ocasión tan propicia que se enmarca en el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, pues es hacia toda la sociedad, hacia las familias y a las propias personas mayores. Que estemos conscientes que el maltrato existe, que en cada momento está ocurriendo un maltrato y que debemos verlo, que no lo debemos ignorar, que debemos aprender a decirlo, a señalar dónde está sucediendo y, por supuesto, alzar la voz a través de una denuncia y estar conscientes de que las personas mayores son sujetas de derecho y, por lo tanto, tienen que gozarlos hasta que llegue el momento del final de la vida. Muchas gracias, licenciada, por compartir en esta oportunidad con nosotros. Y es de esta forma también como llegamos al final de este episodio de PDH Podcast, en esta ocasión dedicado al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esperamos que esta conversación haya sido para reflexionar sobre la importancia de proteger los derechos de las personas mayores y sobre todo para tomar acciones concretas para prevenir el abuso y maltrato. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con ustedes y por supuesto con la defensora de las personas mayores, la licenciada Teresa Maldonado, y reiterarles el llamado a la acción, porque no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de las personas mayores. Debemos ser su voz y luchar por una sociedad donde sean valoradas, respetadas y sobre todo vivan una vida digna y plena. Les recordamos también que pueden encontrarnos o encontrar más información sobre este tema y sobre el trabajo de la institución del Procurador de los Derechos Humanos en nuestra página web pdh.org.gt y en redes sociales también nos pueden encontrar como @pdhgt. Muchas gracias por su compañía.